Mis amados, hoy vamos a tocar un tema bien poderoso, que a veces hasta nosotros no nos hemos detallado hacer. De pronto, los que ya tienen sus hijos mayores, los que tienen sus hijos adolescentes o sus hijos pequeños. Y vamos hoy a aprender cómo orar por nuestros hijos. Diga conmigo, hoy voy a aprender cómo orar por mis hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Levante su mano. Y de los que no tienen, ¿cuántos van a tener hijos? Levantes la mano. A ver, hay muy pocos, en el nombre de Jesús. Hay que esos jóvenes se casen y tengan hijos, que es el propósito de Dios, para que la raza humana se perpetúe. ¿Cómo orar por nuestros hijos? Esto es clave, esto es bien impactante porque a veces no sabemos cómo orar. Una vez estaba un hijo haciéndole reclamo a su mamá. Le decía, mamá, usted no ora por mí, usted solamente ora por los otros. Y la mamá le dijo, no, yo sí oro por usted, yo estoy orando que me compre la nevera. Y algunos oran porque le compre la nevera, porque le ayuda a pagar el arriendo, porque estas cosas. Sí, eso es posible, poderlo orar. Pero vamos a ver por la palabra cómo orar por nuestros hijos. Tercera de Juan, verso 2, en la Nueva Versión Internacional. Dice así, querido hermano, pero también podríamos decir querido hijo. Diga conmigo, querido hijo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. Aleluya. Colóquese de pie. Vamos a repetir este verso todos a una sola voz. No vamos a decir querido hermano, sino querido hijo, porque hoy estamos aprendiendo cómo orar por nuestros hijos. Dice así, querido hijo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amén. Ahí cierra tus ojitos, ya vamos a orar. Padre, te pedimos en esta hora que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que quite todo oscurantismo, toda tibieza, toda dureza de corazón, Señor. Y que tengamos un gozo y una alegría al saber cómo orar por nuestros hijos, Señor, conforme tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. Entonces, mis amados, hoy vamos a orar por nuestros hijos. Más que nos ayude con el arriendo, más que nos ayude con la cuota a los que son ya adultos, ¿cierto? O que nos ayude para lavar la loza o arreglar la casa. Tenemos que aprender por la palabra cómo orar por nuestros hijos. Ahora, todos los padres tenemos por nuestros hijos un amor incondicional. Como decía el hermano Luis, amor, sí, todos tenemos un amor incondicional. El amor de los padres, mis amados, por los hijos no tiene fin. Diga conmigo, el amor por mis hijos no tiene fin. ¿Sabe por qué no tiene fin? Porque se parece al amor de Dios, porque es inspirado por el amor de Dios, que no tiene fin. El amor de los padres por los hijos no tiene final. Aunque los hijos puedan abandonar a sus padres, pero los padres nunca podremos abandonar a nuestros hijos. Siempre tenemos que tenerlos ahí en nuestro corazón, en nuestras oraciones, en todo lo posible que podamos ayudarlos y guiarlos en esta vida. Ahora, mis amados, una de las cosas y lo primero que tenemos que orar por nuestros hijos, número uno, es ora para que tus hijos triunfen en la eternidad. Ora para que tus hijos triunfen en la eternidad. ¿Sabía que tú que llegara a la vida eterna es un triunfo? Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que Dios tiene para mí. Pero no solamente para mí, sino también para mis hijos. Diga conmigo, para mis hijos. Hay una corona. Hay una respuesta de Dios, hay una bendición gloriosa, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos vida eterna. Por eso tenemos que orar que nuestros hijos triunfen en la eternidad. ¿Qué quiere decir que triunfen en la eternidad?
que se vuelvan famosas en la eternidad, que sean conocidos en el cielo, ¿cierto? Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Por eso tenemos que orar que los hijos sean salvos, que tengan un encuentro personal con Jesucristo, que tengan vida eterna. Esa tiene que ser nuestra oración primordial por nuestros hijos todos los días. ¿Para quiénes? Para los que ya conocen al Señor, para los que conocieron y se apartaron, y para los tibios. Ora que tus hijos triunfen en la eternidad, ¿cierto? Que sean salvos, que tengan un encuentro personal con Dios, que busquen a Dios. Como dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios para su pueblo, de creer en Dios, ¿cierto? De creer en Jesucristo, y vamos a ser salvos, no solamente de nosotros, sino toda nuestra familia. Ahora, si somos padres que hemos sido salvados, si creemos en Jesucristo, si hemos comprobado el amor de Dios, si hemos comprobado la bendición de ser hijo de Dios, por eso tenemos que orar de día y de noche con fervor para que nuestros hijos no se pierdan, sino que alcancen la vida eterna. Tenemos que orar con fervor, con temor y temblor todos los días, reclamando a nuestros hijos para salvación. Ahora, ese es el mayor deseo de nosotros como cristianos, que nuestra familia sea salva. Que nuestra familia sea salva. Ese tiene que ser el primer clamor por nuestros hijos, por nuestros nietos. Los padres cristianos traemos a nuestros hijos a la iglesia desde que nacen. Algunas mujeres la traen desde que están en su vientre y los traen a la casa de Dios todos los domingos ahí y los premian con ir a la casa de Dios. Y es un gozo y es una alegría y es una fiesta que hacemos nosotros, los padres, para traer a nuestros hijos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando ya son grandes, empiezan a conocer el mundo y empiezan a conocer amigos, y entonces no quieren venir a la iglesia. Sí, sino piensan simplemente en agradar a sus amigos, en divertirse, en hacer deporte, en hacerse famosos entre ellos, pero no quieren saber nada de Dios. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, y si nuestros hijos se apartan de Dios o viven una vida de pecado, eso nos entristece. Eso nos duele, saber que nuestros hijos se están revolcando con el diablo y con las tinieblas. Eso tiene que ser muy duro para un padre o una madre, saber que sus hijos no quieren saber nada de Dios. Por eso es necesario que vayamos con fe delante de Dios y en una oración con lágrimas le supliquemos a Dios para que nuestros hijos puedan ser salvos. Una oración que hacemos día y noche. También, como padres cristianos, anhelamos que nuestros hijos oren y no vivan alejados de la palabra de Dios. Uno de los gozos más hermosos que yo tengo en mi casa es cuando veo, por ejemplo, a Marce leyendo la palabra de Dios, estudiando, o veo o escucho a Daniel orando. Eso me llena de gozo, porque ahí está el secreto. El secreto está en el secreto. En el secreto está en buscar a Dios. Por eso dice la palabra: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Por eso nuestros hijos tienen que ver el ejemplo de nosotros, estar orando, estar clamando. Nuestros hijos nos ven orando y dicen: mire, mi papá ora y Dios le responde, mi mamá ora y Dios le responde. Por eso, de la misma manera, yo tengo que buscar a Dios. Ahora, el mayor gozo para nosotros como padres es ver a nuestros hijos que amen siempre la palabra de Dios, que mediten en ella y que lleven una vida de oración continua. También anhelamos que nuestros hijos lleven una vida que le honre a Dios. Que le honre a Dios. Una vida que le honre a Dios. Una vida que le agrade a Dios. Cuando nuestros hijos buscan primero el reino de Dios
y su justicia y llevan una vida que le da honra a Dios, entonces como padres sentimos gozo, sentimos gratitud en nuestros corazones. Por eso no paramos de orar por nuestros hijos, de clamar por nuestros hijos, de pedir a Dios por ellos. ¿Por qué? ¿Qué le aprovecha que nuestros hijos tengan casa, carro y beca y que vayan por los 5 continentes, pero si pierden su alma, pero si se van para el infierno, pero si van a pasar toda la eternidad allí en el lago de fuego? ¿Qué le aprovechará a nuestros hijos que se ganen el mundo pero pierdan su alma? ¿Habrá algo que valga más que las almas de nuestros hijos? Hay algo poderoso que Dios hace en la eternidad, que nos hace olvidar de los que se quedaron. ¿Te imaginas tú en la eternidad recordando tu familia o tus hijos que no se salvaron? ¿No sería una bendición? Dios nos da la bendición de olvidar, pero en la eternidad sí nos vamos a conocer con nuestras familias que también están en la eternidad. ¿No les parece precioso? Que allí con nuestro cónyuge, con nuestros hijos en la eternidad nos vamos a conocer en la vida eterna con Cristo Jesús. Pero Dios nos da esa bendición de olvidar, porque sería muy triste estando nosotros en la eternidad y recordando y buscando a nuestros hijos, a nuestras familias que no se salvaron, que se perdieron. Ahora, el hijo, escúchalo aquí, y aquí hay una revelación preciosa. De pronto la palabra te está doliendo el corazón, pero aquí hay una perla de Dios que te va a sacudir y que te va a avivar. El hijo que tiene una madre o un padre que oran por él con lágrimas jamás se perderá. Escúchalo bien, el padre y la madre que oran por sus hijos, por la salvación de ellos con lágrimas, jamás se perderán, porque se cumple la palabra. Se cumple la palabra. No importa que vayan por allá al mundial y se den una vuelta por allá, pero nuestras oraciones y el clamor los atraerán con lazos de amor. Y ahora a veces Dios hace cosas difíciles para que vuelvan a Dios, pero volverán porque están determinados para la salvación por nuestras oraciones. Entonces, mis amados, primero oramos porque nuestros hijos triunfen en la vida eterna. Segundo, oramos para que nuestros hijos triunfen en esta tierra. Que nuestros hijos triunfen en esta tierra. Dice ahí, 3 de Juan, verso 2, querido hijo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Todos los padres damos de comer a nuestros hijos, aunque nosotros no comamos. Los vestimos aunque nosotros no nos vistamos. Nos esforzamos por darle a ellos el estudio y las cosas que nosotros no pudimos tener. ¿No es así? Hay un deseo de ver a nuestros hijos en un mayor nivel que nosotros. Ahora, ¿qué padre hay que quiera ver a sus hijos que le vaya mal? ¿Qué padre quiere ver a sus hijos que le vaya mal? O que esté confundido, o que sea un vago, o que no quiera estudiar, o que caiga en la droga, o caiga en la depravación sexual, o que pida limosna. ¿Qué padre quiere ver a su hijo así? Conozco una mujer, le han matado como 4 hijos porque cayeron en las drogas. Y la mayoría de ellos cayeron en la droga y los asesinaron. Solamente 1 o 2 de sus hijos, por lo menos, no está en la droga. Ahora, ¿qué madre, qué padre se siente feliz viendo a su hijo en una depravación? Viendo a su hijo caído en el muladar, en el pecado, en la perversión, cayendo en lo más bajo. Por eso tenemos que disciplinar a nuestros hijos. ¿Cuándo? Cuando es tiempo. ¿Y cuándo es tiempo? Cuando están en casa desde pequeños.
cuando se someten a nuestra disciplina y a nuestra obediencia, o a nuestros órdenes que damos en la casa. Eso es clave, porque a veces queremos dar rienda suelta a nuestros hijos. Ay, no, es que yo quiero que sea futbolista, por eso lo dejo que vaya a la cancha, que vaya en el parque, que esté por allá jugando. Sí, eso es bueno. El problema es que muchos de los que están allá en la cancha son niños de padres que no tienen papá ni saben ni dónde están, y muchos de esos caen en la droga. Y entonces, por querer que su hijo se vuelva famoso, por querer que su hijo llegue muy lejos en este mundo, cayó fue en la droga y no se dio cuenta, frente a sus narices. No, es que yo lo veo aquí, yo por la veo, la ventana ya está en el parque, sí, pero no se sacudió y perdió a su hijo, porque no buscó a Dios, no pidió sabiduría para guiarlo. Como padre, nuestras palabras tienen poder. Por eso recuerda, nunca hables mal de tus hijos. No hables mal, sino refiérase a ellos en términos de bendición. Aún sea el rebelde y el que cayó en la droga, hable bien de sus hijos. Siempre hable bien de sus hijos. Cualquier cosa que le pregunten, hable bien de sus hijos. No importa que perdió el año, hable bien de sus hijos. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen poder. Ahora, hablemos con él de bendición. O tenemos una historia bien impactante en la Biblia. Recuerda al padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo: papá, deme la herencia. Y el padre, como era comprensivo y amaba a su hijo y tenía temor, le dio toda la herencia. Esa historia parece que fuera simplemente una historia de la Biblia. Pero déjeme decir que esa historia es una historia tan real hoy en día en medio de la gente. Aún tú puedes ser uno de ellos. ¿Cuántos hijos llegaron al papá diciéndole: papá, es que necesito hacer un préstamo, présteme la escritura de la casa, que yo luego se la devuelvo? Y les prestó la escritura y perdieron la plata, perdieron la casa y quedaron en la calle. Generalmente el papá que le pasó eso, aunque sabía, pero no difama a sus hijos. No dice: no, yo estoy en la calle por esto, yo estoy pagando ahora arriendo porque vino mi hijo y no pude decirle no. Y terminan en la calle, terminan sin casa, terminan sin carro por querer estar ayudándoles a los hijos, solucionándole los problemas a los hijos. Y eso se ve en algunos casos, en algunas familias. Padres endeudados pagando préstamos de hijos porque no se les pusiera bravo, porque no viniera a levantar la casa con sus gritos. No, no se preocupe, ¿qué necesita? La escritura, yo le sirvo de fiador ahí. Y luego terminan ellos y todos en la calle por no tener sabiduría. Entonces, mis amados, generalmente ese papá que hizo esto, lo hizo por amor. Pero de amor nadie vive. Diga conmigo: de amor nadie vive. Se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Porque por ese amor pueden perder todos. Entonces, mis amados, tenemos que entender esto y ser personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios y tener el amor de Dios, pero también la autoridad y la disciplina que viene de Dios. La mayor alegría de nosotros como padres es el ver el éxito de nuestros hijos y su felicidad. Es verlos terminando el estudio, terminando la universidad, ¿cierto? Bien casados, bien formados, bien guiados. Esa es la mayor alegría de nosotros como padres. Ver que nuestros hijos triunfen y vivan felices nos llena de satisfacción y gozo. Por eso,
Si tu hijo que estás en esta mañana escuchando la palabra, quiere ver a tu hijo, a tu padre feliz y gozoso, ¿quieres darle un regalo de gozo y de felicidad a tu padre? Pórtese bien, haga las cosas bien, pida dirección, pida consejo, y eso va a hacer que tus padres estén llenos de gozo y se sientan felices. Ahora, pero si nuestros hijos les va mal en la vida, debemos sacrificarnos día y noche en oración para que a nuestros hijos les vaya bien, para que nuestros hijos cambien el rumbo, para que nuestros hijos empiecen a vivir una vida diferente. Propone en tu corazón de orar por tus hijos con esta promesa de 3 de Juan 2. Querido hijo, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas que emprendas, que cumplas el propósito de Dios en esta tierra. Ahora, a diario tenemos que orar por nuestros hijos y mencionar cada uno de ellos. El que te da problema y el que no te da problema, el que está en la casa y el que está afuera, el rebelde y el que no es rebelde. Hay que igual de la misma manera orar por cada uno de ellos. Ora por ellos, no solamente aquel que le ayuda económicamente. Ora por todos, porque el otro puede que esté mal porque tú no oraste por él. Tenemos que orar por nuestros hijos de una manera equitativa y decirle: amado hijo, tú serás prosperado en todas las cosas en que coloques tus manos. Serás bendecido en todas las cosas que emprendas, y el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Donde quiera que vayas, serás próspero. Esas tienen que ser nuestras oraciones. Por eso también tenemos que orar por el cónyuge de nuestros hijos, por la esposa de nuestros hijos y por el esposo de nuestras hijas. ¿Cuándo? Desde el vientre de la madre. Desde que nacen tenemos que estar orando por eso. No simplemente ya cuando empiezan a buscar novio, no. Que cumplan el propósito de Dios. Porque hay un propósito, hay una voluntad perfecta, hay una persona que Dios tiene determinada para ellos. Y que en el tiempo de Dios se conocerán, se unirán y los dos cumplirán el propósito de Dios. Ahora, recuerden que nosotros como padres tenemos una autoridad sobre nuestros hijos. Y nuestras oraciones y nuestras palabras determinan el futuro de ellos. Bendícelos siempre con tus palabras y en tus oraciones, y ellos vivirán así. Reclama la promesa de Éxodo 26, donde dice que la bendición de los justos vendrá sobre sus hijos hasta 1000 generaciones. Declara que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos serán bendecidos e irán de un nivel mayor de bendición. Tenemos que orar porque nuestros hijos sean prósperos, sean bendecidos, tengan éxito en esta tierra, triunfen en esta tierra. Número 3, ora para que tus hijos vivan sanos física, mental y emocionalmente. Mis amados, cuando la persona pierde un dinero o pierde el dinero, es perder poco. Perder la honra es perder mucho, pero perder la salud es perderlo todo. Porque la persona que sea, el gobernante, el empresario, el líder, el pastor, si está enfermo, no sirve de nada. Su carrera se termina. Por eso, mis amados, nuestro propósito en esta tierra, nuestra carrera en esta tierra va determinado con la salud. Si estamos saludables, vamos a tener fuerzas para seguir adelante. No importa que hayamos fracasado, porque Dios levanta a sus hijos del fracaso. Lo que no lo levanta es de las excusas. Por eso, mis amados, necesitamos mantenernos saludables y cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Es por eso
que debemos desearle a nuestros hijos que tengan salud. Que tengan salud. Porque si nuestros hijos se enferman, como padres sufrimos. Por eso los hijos deben entender a sus padres, porque ellos lo dan todo por sus hijos. Ahora, mis amados, hoy desafortunadamente no solamente hay hijos físicamente enfermos, sino mentalmente y emocionalmente enfermos. ¿Por qué? Porque la lucha que se vive en esta era es asfixiante. Son muchos los jóvenes que han estudiado algo, una técnica, una carrera, y no han conseguido trabajo. Por esa, la oración diaria de los padres es que sus hijos gocen de salud y que tengan un buen trabajo, que se desempeñen en una tarea, donde crezcan, donde funcionen en el propósito de Dios. Pero hoy muchos jóvenes viven insatisfechos, y la causa de esa insatisfacción, de ese desasosiego, de esa ansiedad, es por la presión social y por la incomprensión familiar. La presión social, hacer algo que le dé likes en las redes sociales. Tiene que hacer algo que impacte a los otros para que los otros lo sigan. Y la incomprensión familiar. Por eso hay un refrán que dice que el caballo, claro que el refrán dice el caballo viejo, no se olvida que fue, se olvida que fue potro. Pero quitémoslo de lo viejo. El caballo se olvida que fue potro. Por eso, tú y yo no debemos olvidarnos que fuimos jóvenes también. Como dice la palabra, yo fui joven y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. Por eso, en estos tiempos peligrosos, como padres debemos estar atentos, orando por la salud mental, por la salud emocional y física de nuestros hijos, y estar clamando para que ellos logren, que descansen, que tengan tiempos de vacaciones, que disfruten. Ore siempre por la promesa que está allí en Éxodo 15, 26. Dice, le dijo, yo soy tu Dios, yo soy quien les da la salud. Le dijo, yo soy tu Dios, yo soy quien le da la salud. ¿Quién nos da la salud? Dios. ¿Quién le da la salud a nuestros hijos? Dios. Por eso tenemos que orar, porque nuestros hijos tengan salud, ¿qué? Física, mental y emocional. No admita ningún diagnóstico médico contrario o en contra de tus hijos. Desata sanidad sobre tus hijos, sobre tus nietos. Confiese victoria sobre ellos. Nosotros hacemos oraciones poderosas porque los ángeles son activados a la orden nuestra, a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Nosotros hacemos oraciones poderosas para que los ángeles de Dios sean activados a la orden nuestra, para que guarden y encaminen a nuestros hijos. Por eso es clave orar por la salud física, la salud mental, la salud emocional de tus hijos. Pon mucho cuidado en los hijos, en lo que dicen los hijos. Generalmente una persona, un muchacho que va a tomar una decisión de suicidio empieza a dar unas puntaditas, ¿no? Unas cosas ahí para que el papá o la mamá se despierte. El que tiene temor de Dios entienda, aquí pasa algo. Mi hijo o mi hija está diciendo algo, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo no estoy? Empiezan a decir cosas así, como puntaditas ahí. Y es que están siendo oprimidos por un espíritu de muerte, un espíritu de suicidio. Y como padre tenemos que estar atentos para ayudarle, atentos para guiar, atentos para encaminarlos. Número 4, ora para que tus hijos sean felices.
como decía aquel comentarista deportivo, y que sean felices. Edgar le dice, Dios quiere que sea Edgar Perea. ¿Lo recuerdan? Así decía él. Ora para que tus hijos sean felices. No hay nada más hermoso de ver a nuestros hijos felices, alegres, contentos, con esperanza, mirando el futuro con bienestar. Algunos padres quieren dar todo a sus hijos, pero no pueden. Como padres queremos darle todo lo posible a nuestros hijos. ¿Quiénes son los padres que no desean todo lo mejor para sus hijos? Algunos tienen sentido de culpa por no poder darle lo mejor. ¿O no dice la palabra que hay padre que aún siendo malo le da malas cosas a sus hijos? No hay un padre, siempre aún siendo malo, le quiere dar las mejores cosas a sus hijos. Por eso, mis amados, tenemos que anhelar las mejores cosas para nuestros hijos. Y tenemos que anhelar, dejarles herencia. Diga conmigo, herencia. Herencia. Ese tiene que ser un deseo en nuestro corazón. Que tu hijo quede con una casa que tú le diste, con una empresa que tú le diste y que las aumente. Eso tiene que ser un gozo para un padre cuando hay un hijo obediente, humilde, que se somete y recibe esa bendición. Dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Quiénes son los hijos de los hijos? Los nietos, es decir, el bueno dejará herencia hasta los nietos. Pero las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Hay una transferencia de riquezas, donde las riquezas del pecador pasan a manos de los justos. Por eso, cuando ores por tus hijos, declara que le vas a dejar herencia a ellos. ¿Cómo se reparte la herencia? A ver, alguien que me ayude. Equitativamente, por partes iguales. ¿A quién? Al hijo malo, al hijo bueno, al hijo que se portó bien, al hijo que nunca vino, que solamente llegó, fue a pedir la herencia. Para todos la herencia es igual. Pero hay padres que se las tiran de vivos y dicen, a ese no le voy a dejar. Le voy a dejar todo a la niña Allison, tan buena ella, sí, pero a los otros no le voy a dejar nada. ¿Sabe qué está haciendo ahí los padres? Haciendo que sus hijos sean enemigos toda la vida. Y no solamente enemigos, sino en algunos casos terminan hasta en muertes y cosas tremendas. Por eso, mis amados, cuando ores por tus hijos, declara que le vas a dejar herencia. ¿A quiénes? A todos. Aún yo he visto casos que dan herencia a ese que recibieron y lo criaron. Y que estuvo ahí. También hubo herencia para él. Y eso es una bendición. Cuando ores por tus hijos, declara que le vas a dejar de herencia a todos. Confiesa que la maldición generacional de pobreza y de escasez se detiene en esta generación. Recuerda, cuando tú sueñas con cosas del pasado, de situaciones del pasado, con tus padres que por ejemplo ya no están, generalmente son síntomas de iniquidad. Dios te revelando cosas que tú tienes que cortar, ser liberado para que la maldición no continúe en tu vida ni en tus hijos. Ahora, mis amados, debemos confesar que la maldición generacional de pobreza, de ruina, de escasez, de malos negocios se quiebra y que de hoy en adelante nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en prosperidad, en favor, en bendición de Dios. Que ninguno de ellos vivirá endeudado. Mis hijos no vivirán endeudados, pagarán todo de contado. Que ninguno conocerá la pobreza ni la escasez, excepto tendrán hambre cuando estén ayunando y buscando a Dios. Ay, no comerán porque son apasionados por buscar a Dios. Que ninguno conocerá la pobreza y que nuestra descendencia
se levantará hombres ricos, multimillonarios, empresarios temerosos de Dios. Algunos tienen terror de pronunciar una oración como esa, porque nos han metido la idea que ser rico es pecado y que los ricos son pecadores. Miren, mis amados, en esta tierra los multimillonarios, los ricos, los de clase media, los pobres, los miserables, todos son igual de pecadores. Lo que pasa es que unos se conectan más con el Creador de alguna manera para recibir la bendición del cielo. Declara que eres justo por la sangre de Jesús. Por lo tanto, tú le dejarás herencia de bendición a tus hijos y nietos. No le dejarás deudas. No le dejarás embargos. No por ser fiador de otro. Ni escasez, sino prosperidad. Que no le pagarás las deudas a otros, porque tu responsabilidad es con tus hijos. Porque hay algunos que son buenos, pagando las deudas del primo, del amigo, del vecino, del compañero de estudio. Y se olvidan de sus hijos. Por eso, en el nombre de Jesús, a nuestros hijos no le vamos a dejar deudas, ni embargos, por ser fiador, ni escasez, sino prosperidad. Por eso tenemos que declararlo y confesarlo en el nombre de Jesús. Y número 5, ora para que haya armonía entre tus hijos. Salmo 133, 1 dice así: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. ¿Qué hermanos conviven en armonía que su papá lo garroteó en la herencia con otro? O que un hermano tiró viveza y le quitó la herencia a otros. ¿Será que va a convivir en armonía? No. Lo único que recibe es enemistad y palabras de maldición. Mis amados, para los padres todos los hijos son de una carne y sangre. Aunque haya diferencia entre ellos, en el amor todos deben ser iguales. Y en la herencia todos deben ser iguales. Por eso, y aquí hay una revelación para poner en práctica. Aquí vamos a durar muchos años en esta tierra. Por eso no te preocupes todavía por lo de la herencia que va a dejar. Ay, no se preocupe, todavía no te llegó tu día, todavía espera. Pero esto sí te va a impactar, porque todos tenemos, ya sea hijos o nietos, y esto generalmente no lo entendemos. ¿Qué es? Ahora, cuando los padres crían a sus hijos, hay algo que deben hacer. Deben poner orden. Diga conmigo, orden. ¿Qué es orden? Primero el 1, segundo el 2, tercero el 3, cuarto el 4. Cuando nosotros como padres ponemos orden y honramos a lo de nuestra casa, nuestros hijos nos tienen ver. ¿Quién tiene que ser primero en tu casa para las mujeres? Tu marido, tu cónyuge. Dilo fuerte que el diablo lo escuche y que tú seas liberada. Diga, mi marido, mi esposo, como le diga ahí. Ese tiene que ser el primero. Y para nosotros los padres, ¿quién tiene que ser primero en nuestra casa? Diga conmigo, la esposa. La esposa, dígalo ahí. Que el diablo escuche. Porque esos valores se han invertido. Ahora, cuando los padres crían a sus hijos con preferencias es un problema. Porque si le dan preferencia a uno porque es mejor que el otro, la familia empieza a desordenarse. Por ejemplo, generalmente en todas las familias, ¿a quién de los hijos se le sirve primero? Al menor. Y mire, ¿qué dice el mayor? Me toca traer la leche, me toca estar cuidándolo ahí. Y además me sirven de última. Y aunque no lo exprese, lo está entendiendo. Por eso hay que poner orden en tu casa. Tú como cónyuge, primero le sirves a tu cónyuge, luego al hijo mayor. Así sea vago, así no aporte para la casa, pero llegó y hay que darle comida. Y hay que honrarlo. Al mayor. Luego ¿a quién? Al que sigue. Y por último ¿a quién? Al menor. ¿Sabe por qué los menores son tan consentidos y generalmente hacen llorar mucho a los padres? Por eso.
Porque los menores creen que todo el mundo gira alrededor de ellos. Y cuando se pierde ese orden, no entienden. Y ahí es donde la familia empieza a disgregarse, a romperse y a romperse el orden que Dios colocó. Por eso, si tú lo hacías de aquí en adelante, le vas a pedir perdón a Dios. Dice, Señor, perdóname por invertir en orden. Porque en algunas casas ni siquiera ni al cónyuge, ni al hijo mayor, ni al hijo menor, sino a la mascota. ¿No es así? Primero la mascota. Entonces ahí estamos invirtiendo el orden. Aunque el hijo mayor se comporte mal, él es el mayor. Es por eso que hay que poner orden en la casa y habrá armonía. Cuando hay orden, hay armonía. Si este orden desaparece, aparecerán los problemas en la familia. Yo bendigo a esos padres que están comenzando y que tienen sus hijos pequeños. Es clave para empezar esto. Pero los que ya tienen sus hijos adultos, es tiempo de empezarlo. Cuando invites a almorzar a tus hijos, invítalos a todos. Aún el que no te manda un peso para la comida. Porque eso es honrarlos. Porque eso hace que hayan cambios y transformaciones. Pero cuando solo se prefiere a uno, los demás están dando cuenta. Y aunque no digan nada, pero están diciendo, voy a crecer. Y voy a hacer tal cosa, y me voy a ir, y voy a demostrarle que yo solo puedo. Por eso, esa desbalance, ese desorden en la familia, lo único que trae es problemas. Por eso, los padres debemos poner este principio de la honra mutua en el hogar. ¿Cuándo se le da primer prelación a otro hijo que no sea el mayor? Sigue el siguiente. Qué detallazo. Otra vez, otro. Cuando alguno de los hijos está enfermo, hay que darle prevalación. Cuando está enfermo, ¿cierto? Hay que ayudarlo. A la China hay que ayudarla, me decía alguien por ahí. Ahora, la gracia como la lluvia desciende de arriba hacia abajo. Si la lluvia desciende de arriba hacia abajo, ¿a quién moja primero? Al mayor, al que nació primero. Porque los otros de pronto todavía no estaban. Ahora la benevolencia y la bondad de ser bueno, como Dios que es bueno, está repartida entre los hermanos. Se les cuida, se les ayuda y se les sirve luego a los más pequeños. Por eso, en esta semana, cuando el menor diga, ¿qué pasó conmigo? Hay que cambiaron los órdenes. Es que Dios ordena que primero el mayor, porque primero es el 1, segundo el 2, tercero el 3 y así sucesivamente. Ahora, mis hermanos, cuando existe esto en el hogar, aunque se peleen, se reconciliarán porque tienen la misma sangre. Cuando hay armonía y amor entre los hermanos, es la mayor tranquilidad de los padres. ¿Cierto que no? ¿Cierto que sí? Cuando los hermanos se aman, se quieren, comparten, eso trae tranquilidad a los padres. Proverbios 17:1 dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Por eso los padres tienen que procurar la armonía en la casa. ¿Y cómo se logra la armonía? Diga conmigo, poniendo orden. ¿Cómo así? Poniendo orden. Diga, primero el primero. Ahí tú empiezas a colocar orden y eso va a cambiar muchas cosas en tu vida. Mis amados, pero algunas veces hace que la herencia de los padres y las bendiciones de los padres, ¿cierto?, se conviertan en enemigos entre ellos. Se conviertan en enemigos entre ellos. Por eso, el amor de los padres es el retrato del amor de Dios. Porque Dios ama tanto al mayor como al menor. El amor es incondicional, pero le da preferencia al mayor, al unigénito, al primogénito de entre los muertos, Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Él tiene la preeminencia, Él tiene la prevalencia. Por eso, mi amado, en este tiempo, de aquí en adelante, aprendamos a orar por nuestros hijos.
por el que me compra la nevera y por el que solo viene a almorzar. Hay que orar por igual por ellos. Hay que clamar por ellos que cambien, porque muchas de las situaciones son por maldiciones, ¿cierto? Y palabras de maldición que le hemos lanzado a nuestros hijos. Una vez una persona me decía, mi papá siempre me decía, usted no va a tener más que yo. Esa es una palabra de maldición, porque yo declaro que mis hijos van a tener mucho más que este servidor. Mayor en bendición, en favor, en influencia, en todo lo que Dios me ha dado. Hasta 1000 generaciones. Por eso tenemos que sanar nuestro corazón. ¿Por qué a veces nosotros somos así? Porque nuestros papás también fueron así con nosotros. No nos amaron, no nos abrazaron, no nos bendijeron, no declararon palabra. Por ejemplo, el celular de Daniel dice, Dani mi profeta. Yo estoy declarando ahí, siempre que le voy a mandar un mensaje, digo, Dani es un profeta. Marcela coloco, niña mi linda. Siempre que voy a buscar o mandar un mensaje o llamarla, estoy recordando algo bueno de ellos. Y no son perfectos. Tienen las mismas dificultades que cualquier hijo nuestro. Por eso tenemos que saber orar. Número 1, ora para que triunfen en la vida eterna. Ora para que tus hijos triunfen en la eternidad. Número 2, ora para que tus hijos triunfen en esta tierra. Número 3, ora para que tus hijos vivan sanos física, mental y emocionalmente. Número 4, ora para que tus hijos sean felices. Número 5, ora para que haya armonía entre tus hijos y que podamos darle una herencia física, espiritual, emocional. Que nuestros hijos digan, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, porque vi en ellos el corazón de Dios, porque vi en ellos en el amor de Dios, porque el amor del padre y la madre es muy parecido al amor de Dios. Por eso tenemos que mirar lo que Dios ha hecho por nosotros y poner las cosas en orden y poner nuestras oraciones en orden